buenas y bienvenidos a una nueva Retro Arcade colección donde me voy a centrar en las últimas novedades que han estado saliendo estas últimas semanas de juegos con temática Retro Arcade para las mejores plataformas. Y voy a empezar con Blasphemous, un juego con más de 2 años y medio de desarrollo a sus espaldas, creado por un estudio sevillano llamado The Game Kitchen y que sorprende sobre todo por su extraordinario pixel art con una tétrica estética muy atípica en un videojuego y que está ambientado por el folclore andaluz a partir de las pinturas de Goya, el flamenco y el patrimonio arquitectónico andaluz. Nuestro protagonista es el penitente, un personaje que porta un capirote metálico con espinas y nuestro objetivo será recorrer distintos niveles para salvar a su pueblo, preso de una maldición que convierte a todos sus habitantes en monstruos, la mayor parte basados en leyendas andaluzas u obras de arte. Blasphemous es un juego de acción y plataformas con una estructura similar a la de cualquier Castlevania, en el sentido de que está compuesto por zonas 2D interconectadas que podremos recorrer con libertad siempre y cuando no topemos con obstáculos que requieran una habilidad concreta o haber abierto una puerta desde el otro lado. Cada zona cuenta con una atmósfera distinta, es el típico juego donde deberemos de memorizar el comportamiento de los enemigos para que no tengamos que estar muriendo cada 5 minutos. No es un juego complicado, pero sí bastante exigente, es importante memorizar los mapas y sobre todo en no cometer errores tontos. Hay una importante variedad de enemigos, algunos con diseños muy llamativos, lo que ayuda a que la acción no pierda interés. Siempre hay algún nuevo reto al que enfrentarse. El penitente utiliza durante toda la aventura una espada llamada Mea Culpa, que podremos mejorar y desbloquear nuevas habilidades. También podemos usar habilidades secundarias utilizando nuestro maná. Además podemos personalizar aún más a nuestro personaje con distintas pasivas que podremos equipar utilizando cuencas de rosario, reliquias y plegarias. La exploración también es importante, ya que hay paredes secretas donde podremos encontrar muchos coleccionables y si encontramos ciertos objetos podemos aumentar nuestra vitalidad máxima, así que es un punto muy importante. Otro punto fuerte del Blasphemous es el diseño de enemigos, jefes y sus animaciones. Son realmente sorprendentes. Y para finalizar con los puntos fuertes, decir que la banda sonora también es digna de mencionar. En lo jugable, los controles en general responden bastante bien, aunque hay algunos detalles que se pueden mejorar y seguramente se corrijan con algún parche. Por ejemplo, el penitente se cuelga automáticamente de las pendientes sin necesidad de pulsar un botón, lo que incomoda en muchas situaciones de plataformas. También con las escaleras no puedes tirarte. Para soltarte tienes que saltar o acabar de bajarlas, y en algunas situaciones molesta bastante. De todas formas, el Blasphemous es un juego de la vieja escuela, desafiante, donde debes de ser ágil y preciso en tus movimientos. Nos exigirá la máxima concentración para memorizar los patrones de los enemigos. En definitiva, un excelente juego de plataformas y acción con una ambientación única y muy atractiva, además de ser un juego muy desafiante y adictivo. Es el típico juego de cuanto más horas le dediques, más disfrutarás y te sorprenderá. Mi nota va a ser un 9. Continuamos con otro juego con un pixel art maravilloso. Estoy hablando del Children of Morta, un roguelite de mazmorras con una jugabilidad sólida y una narrativa bastante interesante.
En Children of Morta manejamos a los integrantes de una ancestral familia que generación tras generación han vigilado el paso del Monte Morta, guiando o protegiendo a peregrinos y viajeros a través de las inhóspitas tierras donde han caminado los mismos dioses. Todo se tuerce cuando un mal empieza a brotar por los alrededores, consumiendo la vida y levantando en armas a las criaturas malignas que acechaban la oscuridad, y así sumir el mundo en las tinieblas. Más que en la historia en sí, lo que es realmente destacable de la narrativa en Children of Morta son los pequeños detalles que acentúan la relación entre los miembros de la familia con escenas cotidianas en la casa familiar. El objetivo principal consiste en superar 3 zonas, cada uno con 3 fases y definidas cada uno por un jefe final. Podremos superar cada fase con uno de los integrantes de la familia. Uno de los principales factores que determina nuestra posibilidad de victoria está en los objetos que vamos acumulando en cada incursión, objetos que son aleatorios y que se pierden con la muerte o la victoria frente al jefe final. Es un hack slash rápido, intenso, que se maneja bien sin muchas complicaciones. Está claro que no está al nivel de un Diablo, pero es bastante disfrutable con lo que ofrece. No hay equipamiento y el árbol de desarrollo es bastante básico. También tenemos la posibilidad de invertir oro en mejorar estadísticas básicas como el daño base, armadura o golpe crítico. Y por último, la posibilidad de invertir dinero en investigaciones que otorgan mejoras como runas más duraderas o mayor suerte en los botines. En esta historia no hay un único héroe, sino 6 personajes jugables que vamos a ir desbloqueando poco a poco. Cada uno equivale a una clase diferente, lo que añade un plus a la hora de no aburrirse llevando siempre al mismo personaje o clase. En definitiva, Children of Morta es un juego bastante divertido, que engancha, que sobre todo destaca su excelente pixel art por encima de la media. Mi nota va a ser un 8,5. Arc System Works vuelve a la carga con una nueva entrega de la saga Kunio-kun, una serie nacida ya por el año 1986 en arcades de manos de la ya desaparecida Tecnos Japan. Regresa con un nuevo beat'em up, pero con un giro de tuerca. Si Kunio y Riki solían ser los protagonistas de esta serie, en esta ocasión vemos como ahora son sus parejas, Misako y Kyoko, los que asumen el protagonismo en este título desarrollado por WayForward. La aventura arranca en un día en el instituto, hasta que son interrumpidas por un mensaje que confirma que Riki y Kunio han sido secuestrados. Ante este panorama, las clases quedan relegadas a un segundo plano y sin dudarlo las chicas se lanzan a las calles a rescatar a sus novios. En lo jugable, el River City Girls tiene su propio estilo, además han conseguido un juego bastante divertido, se puede jugar en solitario o en cooperativo local. Se nos dará la opción de habilitar el fuego amigo, también permitirá elegir entre 2 modos de dificultad diferentes. Las 2 protagonistas, como suele ser habitual en los beat'em ups, tienen su propio estilo de lucha. Misako parece tener golpes más contundentes, mientras que Kyoko tiene mayor potencial a la hora de hacer combos. Durante los enfrentamientos ganaremos experiencia y dinero que podremos invertir en las tiendas para comprar artículos que pueden servirnos para recuperar salud y también para comprar nuevos golpes o mejoras de personaje. No es un beat'em up lineal, ya que una vez que limpias una pantalla de enemigos podremos explorar el mapa y encontrar nuevas localizaciones, totalmente diferentes que nos llevarán desde un instituto hasta una playa y pasando por un centro comercial. Tal como avancemos, simplemente el mapa se va extendiendo cada vez más. Podremos volver atrás cuando queramos, descubriendo caminos alternativos y zonas secretas, hablando con los aliados, recolectando información o completando misiones secundarias.
En los mapas podremos encontrar unas estatuas que debemos de destruir y por lo que al final recibiremos una recompensa, siendo un buen aliciente para aquellos que quieran sacarse el 100%. Una de las cosas más interesantes que presenta este River City Girls es que tenemos la posibilidad de reclutar a los enemigos para luego poder llamarlos en combate y además cada uno contará con un movimiento diferente. No podremos spamearlos todo lo que queramos, ya que hay que esperar a que se cargue un medidor de tiempo. Por supuesto no podían faltar los jefes finales, cada uno con sus mecánicas únicas y me ha gustado mucho las pequeñas intro estilo anime cargadas de humor y muy divertidas. Gráficamente y en sonido en general me ha parecido que está a gran altura. Arc System Works, todos sus juegos tienen un acabado muy bueno y además este River City Girls cuenta con algunos desbloqueables muy interesantes, ya que una vez que finalicemos la aventura principal podremos empezar con un nuevo nivel de dificultad y también la opción de jugar con los otros personajes, Kunio y Ricky. En definitiva, un beat'em up con su propio estilo, un gran acabado en todos los apartados y con desbloqueables más que interesantes. Mi nota, un 8,7. Continuamos con una aventura que me ha sorprendido mucho por su originalidad y además lo que les guste el mundo del pinball, estoy seguro que este título le puede sorprender bastante, ya que la jugabilidad es como un pinball de espadas, pero el Creature in the Well encaja más en las aventuras estilo Dungeon Crawler. Nuestro protagonista es un robot que empieza a caminar sin rumbo por lo que parece una zona de desierto en la que está viendo una tormenta de arena. Al cabo de un rato de estar perdido, consigues llegar a un pueblo en ruinas que parece abandonado, pero pronto descubrirás que no lo está. La historia la iremos conociendo poco a poco con los diálogos de los pocos personajes que encontramos en este mundo de fantasía, donde nuestra misión será en activar las terminales de energía para ir poco a poco desbloqueando nuevas fases. Cada fase consta de diversas pequeñas salas que van invitándonos a superar diferentes retos. La mecánica del juego me recuerda mucho a los pinball, ya que podremos encontrar muchos objetos como por ejemplo bumpers, pero habrá que ir con cuidado a las descargas eléctricas, explosiones y demás obstáculos. Nuestro protagonista lleva un arma que podremos cambiar con diferentes objetos que podremos encontrar durante la aventura, de espadas, bates de béisbol hasta sartenes. Con una simple mecánica que repetiremos durante toda la aventura,
la de paralizar las bolas y golpearlas. Será la clave para superar los diferentes retos que nos encontramos en el camino. Parece un juego simple, pero habrá fases que necesitan bastante habilidad. La duración del juego está entre las 5 y las 7 horas. En el apartado técnico cumple, las animaciones del protagonista son bastante buenas y la física de las bolas de energía al rebotar sobre las diferentes superficies y objetos están bien recreadas, además de que la ambientación es muy buena, un mundo de fantasía y de misterio. En definitiva, una aventura bastante original en su planteamiento y mi nota va a ser un 8. Para terminar, os presento como siempre suelo hacer en estas colecciones, con alguna joyita que podremos encontrar en Steam. Su nombre es el Biolab Wars y está por menos de €1. El Biolab Wars es un shooter de plataformas 2D inspirado en los juegos de 8 bits y en las películas de los años 80. La historia es la típica de los años 80 en las películas. Los alienígenas están invadiendo la Tierra y es hora de llamar a un equipo de mercenarios de servicio para barrer a los invasores. Tenemos a 3 personajes jugables, 4 tipos de armas, granadas y 7 fases con 3 niveles cada una. Y como no podía ser de otra forma, cada fase tiene su propio jefe final. Os dejo con un pequeñito gameplay y hasta la próxima. ¡Hasta luego!